Imagina por un momento que eres un soldado persa en el año 480 a.C. Formas parte del ejército más grande que el mundo haya visto jamás. Cientos de miles de hombres marchan bajo el mando del gran rey Jerjes. Has cruzado continentes enteros y conquistado poderosas ciudades. Y ahora te diriges a una pequeña península rocosa en el sur de Grecia. Tus comandantes te dicen que te enfrentarás a solo unos pocos miles de griegos rebeldes en un lugar llamado Termópilas. Debería ser fácil, ¿verdad? Pero entonces oyes susurros entre las tropas. Susurros sobre guerreros que nunca se retiran. Sobre hombres que preferirían morir antes que rendirse. Sobre soldados criados desde su nacimiento para una sola cosa, la guerra. Estos son los espartanos. Y hoy descubriremos por qué enfrentarse a ellos era la peor pesadilla de todo ejército antiguo. Para comprender verdaderamente el terror que los espartanos inspiraban en sus enemigos, debemos remontarnos a sus orígenes. Esparta no era una simple ciudad-estado griega. Era una maquinaria de guerra meticulosamente diseñada, donde cada aspecto de la sociedad estaba orientado a crear los guerreros más efectivos que el mundo antiguo hubiera conocido. Esta transformación no se produjo de la noche a la mañana. Fue el resultado de siglos de evolución social y militar, moldeada por las necesidades geográficas, las presiones políticas y una filosofía única de lo que significa ser un guerrero. La historia de Esparta comienza en las áridas montañas del Peloponeso, una región que no favorecía la agricultura extensiva como otras partes de Grecia. Los primeros espartanos, conocidos como dorios, llegaron a esta región alrededor del siglo XI a.C. A diferencia de otras ciudades-estado griegas que prosperaron gracias al comercio marítimo y la diplomacia, Esparta estaba rodeada de un terreno difícil y vecinos hostiles. Esta geografía única obligó a los espartanos a tomar una decisión fundamental. Podían intentar competir económicamente con ciudades como Atenas y Corinto. O podían especializarse en algo que ninguna otra ciudad-estado griega se atrevía a intentar, transformando a cada ciudadano en un guerrero profesional. Su decisión cambió no solo el destino de Esparta, sino el curso de toda la historia occidental. Alrededor del siglo VIII a.C., los espartanos implementaron un sistema social radical conocido como la Gran Retra. No se trataba solo de un conjunto de leyes. Era una reestructuración completa de la sociedad con el único objetivo de crear la maquinaria militar más eficiente que el mundo jamás hubiera visto. Bajo este sistema, la población se dividía en tres clases distintas: los espartadíes, que eran soldados ciudadanos por nacimiento; los pericoi, que eran hombres libres pero no ciudadanos, responsables del comercio y la artesanía; y los ilotas, que eran esencialmente siervos ligados a la tierra y proporcionaban la mano de obra agrícola necesaria para el sustento de la sociedad. Esta estructura social permitió algo sin precedentes en la historia de la humanidad: una clase guerrera completamente dedicada al arte de la guerra, libre de la necesidad de trabajar para ganarse la vida. Mientras que otros soldados griegos eran agricultores, comerciantes o artesanos que tomaban las armas cuando era necesario, los espartanos eran soldados profesionales desde el momento en que aprendieron a empuñar una lanza. Pero lo que realmente hacía únicos a los espartanos no era solo que pudieran dedicarse por completo a la guerra. Era cómo lo hacían. El sistema educativo espartano, conocido como la Agoge, era único en el mundo antiguo. No era una escuela en el sentido en que la entendemos hoy, sino un programa de décadas de acondicionamiento militar y psicológico que moldeaban no solo las habilidades de combate de un hombre, sino también su propia identidad. Este sistema comenzó incluso antes del nacimiento de un niño espartano. Cuando una mujer espartana quedaba embarazada, no solo llevaba un bebé en su vientre. Estaba gestando a un futuro soldado del Estado. El nacimiento de un niño en Esparta marcaba el inicio de un brutal proceso de selección que determinaría su valía para convertirse en un guerrero espartano. Inmediatamente después del nacimiento, el bebé no iba a los amorosos brazos de su madre, sino a las manos de ancianos experimentados que lo examinaban meticulosamente. Buscaban signos de fuerza, salud y vigor físico. Cualquier niño que mostrara signos de debilidad, deformidad o enfermedad era considerado no apto para servir al Estado espartano. El destino de estos niños estaba sellado al instante. Eran llevados a los pasos del monte Taygeto y abandonados a su suerte. Este proceso puede parecer cruel para los estándares modernos, pero para los espartanos era una necesidad práctica. Esparta no podía permitirse alimentar y entrenar a soldados que no fueran capaces de luchar eficazmente. Cada recurso, cada momento de entrenamiento, cada grano de alimento debía invertirse en formar guerreros capaces de defender la ciudad-estado contra enemigos que a menudo lo superaban en número.
La selección infantil garantizaba que solo los más aptos físicamente tuvieran la oportunidad de convertirse en espartanos de pleno derecho. Para los bebés que superaban la inspección inicial, los primeros años de vida eran un periodo de cuidadosa preparación. A diferencia de las madres de otras partes de Grecia, se animaba a las madres espartanas a ser físicamente activas y fuertes. Creían que una madre fuerte daría a luz hijos fuertes. Las mujeres espartanas participaban en ejercicio físico, competiciones atléticas y mantenían una dieta rica en proteínas. No estaban confinadas en sus hogares como en otras ciudades griegas, sino que se las consideraba compañeras esenciales en la crianza de la siguiente generación de guerreros. A los 7 años, comenzó la verdadera transformación. Ese fue el momento en que los niños espartanos fueron separados de sus familias y entregados al Estado para iniciar la agoge. Imaginen la escena. Cientos de niños de 7 años, algunos aún llorando por sus madres, siendo reunidos en grupos y llevados a campamentos militares donde pasarían los siguientes 13 años de sus vidas. No había vuelta atrás. No había visitas a casa los fines de semana. No había días festivos ni vacaciones. Desde ese momento, estos niños pertenecían a Esparta. El Ágoge se dividía en fases, cada una diseñada para desarrollar aspectos específicos del guerrero espartano. La primera fase, de los 7 a los 12 años, se centraba en desarrollar la resistencia física y mental básica. Los niños aprendían a soportar el hambre, el frío, el dolor y la fatiga. Dormían en el duro suelo, vestidos únicamente con una fina capa, incluso en el duro invierno de las montañas del Peloponeso. La comida era deliberadamente escasa. No tan escasa como para que los niños murieran de hambre, pero sí lo suficiente como para que estuvieran constantemente hambrientos y tuvieran que luchar para obtener alimento adicional. Esta escasez intencional de alimentos cumplía múltiples propósitos en el entrenamiento espartano. En primer lugar, enseñaba a los niños a desenvolverse eficazmente incluso cuando sus necesidades básicas no estaban completamente cubiertas, una habilidad crucial para los soldados que podían tener que marchar durante días con raciones limitadas. En segundo lugar, los incentivaba a ser creativos e ingeniosos. Se esperaba que los niños espartanos complementaran sus raciones robando comida. Pero había una trampa: si los pillaban robando, eran severamente castigados. No por el acto de robar, que se consideraba una habilidad útil para un soldado, sino por ser lo suficientemente incompetentes como para ser capturados. Este sistema de castigo, aparentemente contradictorio, ilustra una característica fundamental de la educación espartana. Enseñaba no solo habilidades físicas, sino también el pensamiento táctico y psicológico necesario para la guerra. Un soldado espartano debía ser capaz de vivir de la tierra, infiltrarse en territorio enemigo y obtener recursos por cualquier medio, todo ello sin ser detectado. Los niños que podían robar comida sin ser descubiertos demostraban precisamente el tipo de inteligencia práctica que sería valiosa en el campo de batalla. A medida que los niños crecían en la Ágoge, su entrenamiento se volvía cada vez más intenso y especializado. A los 12 años, entraban en la segunda fase del programa, donde el enfoque se centraba en habilidades de combate más directas. Fue a esta edad que empezaron a aprender las armas que definirían sus vidas: la lanza larga conocida como Dori, el escudo circular llamado Aspis y la espada corta conocida como Sipos. Pero más importante que cualquier arma individual era aprender a luchar como parte de una unidad cohesionada. La formación de falange era el núcleo de las tácticas militares espartanas, y dominarla requería años de práctica coordinada. Una falange espartana no era solo un grupo de soldados que luchaban en estrecha proximidad. Era un organismo único donde cada guerrero era como una célula de un cuerpo mayor. Cada soldado debía saber no solo usar sus armas con eficacia, sino también coordinar sus movimientos con los hombres que tenía a su lado, delante y detrás. Un solo error, un momento de vacilación o una falta de coordinación podían romper la formación y provocar la muerte de decenas de compañeros. Para enseñar esta coordinación, los jóvenes espartanos practicaban maniobras militares durante horas todos los días. Aprendieron a moverse como una unidad, a mantener sus posiciones incluso bajo presión extrema y a obedecer las órdenes al instante y sin rechistar. Pero quizás lo más importante, aprendieron a confiar plenamente en los hombres que los acompañaban. En una falange, tu vida dependía literalmente de la habilidad y el coraje de los soldados que te rodeaban. Si el hombre a tu lado bajaba el escudo o rompía la formación, quedabas expuesto a los ataques enemigos. Esta dependencia mutua creó vínculos entre los guerreros espartanos que iban mucho más allá de la simple camaradería militar. El sistema espartano comprendía que crear soldados eficaces requería más que solo entrenamiento físico y táctico.
Necesitaban desarrollar la fortaleza mental y emocional necesaria para afrontar los horrores de la guerra antigua. El combate en la antigüedad no era una experiencia distante e impersonal como puede serlo la guerra moderna. Era brutal, cercano y personal. Los guerreros luchaban tan cerca que podían sentir el aliento del enemigo, ver el miedo o la determinación en sus ojos y oír sus gritos de dolor. Sobrevivir y ganar en este tipo de combate requería una fortaleza mental especial. Para desarrollar esta fortaleza, la Agoge sometía a los jóvenes espartanos a una serie de pruebas y rituales diseñados para superar cualquier debilidad psicológica y reconstruir sus mentes como instrumentos de guerra. Una de las pruebas más famosas era la diamastigosis, un ritual brutal en el que los jóvenes espartanos eran azotados públicamente hasta sangrar. El objetivo no era el sadismo, sino enseñar a los futuros guerreros a soportar el dolor extremo sin quebrarse ni mostrar signos de debilidad. Durante este ritual, cientos de espartanos se reunían para presenciar cómo los jóvenes eran atados a un altar y azotados con una vara de hierro. La presión psicológica era inmensa, no solo por el dolor físico, sino por saber que toda la comunidad los observaba para ver si se derrumbaban. Quienes gritaban, imploraban clemencia o se desmayaban eran considerados incapaces de convertirse en guerreros de pleno derecho. Solo quienes soportaban la tortura en silencio, a menudo hasta la muerte, eran considerados dignos del título de espartano. Este tipo de condicionamiento puede parecer extremo, pero cumplía un propósito militar muy específico. En el fragor de la batalla, los soldados a menudo se enfrentaban a situaciones donde el dolor, el miedo y el caos podían paralizarlos o quebrarlos. Un guerrero espartano entrenado desde la infancia para soportar el dolor extremo y mantener la compostura bajo presión intensa tenía una ventaja psicológica significativa sobre los enemigos que no habían experimentado tal condicionamiento. Cuando un soldado persa herido gritaba de dolor y pánico, un soldado espartano herido continuaba luchando en un silencio sepulcral. Más allá del acondicionamiento físico y psicológico, la Agoge también enfatizaba el desarrollo de habilidades que hoy llamaríamos inteligencia emocional y liderazgo. Los jóvenes espartanos aprendían a controlar no solo sus propias emociones, sino también a interpretar e influir en las emociones de los demás. Estudiaban cómo inspirar confianza en sus camaradas, cómo intimidar a los enemigos y cómo mantener la moral de la unidad incluso en las circunstancias más desesperadas. Una parte crucial de esta educación emocional era aprender a afrontar la muerte, tanto la posibilidad de su propia muerte como la realidad de la muerte de sus camaradas cercanos. Los jóvenes espartanos estaban expuestos a la muerte desde una edad temprana. Vieron morir a sus compañeros durante entrenamientos particularmente brutales, presenciaron ejecuciones públicas de hilotas rebeldes y participaron en cacerías rituales donde se esperaba que mataran tanto animales como humanos. Esta exposición constante a la mortalidad tenía como objetivo desensibilizarlos ante el trauma psicológico que podía paralizarlos en combate. Pero quizás el aspecto psicológicamente más sofisticado del sistema espartano era su enfoque de la motivación. Los espartanos comprendían que los soldados luchaban mejor cuando tenían algo por lo que morir. Para crear esta motivación, construyeron un sistema de valores e identidad social que convertía a la guerrera espartana no solo en una profesión, sino en la definición misma del valor humano en la sociedad. Desde pequeños, a los jóvenes de la Agoge se les enseñaba que sus vidas solo eran valiosas en la medida en que sirvieran eficazmente como soldados. Escuchaban constantemente historias de héroes espartanos que habían muerto gloriosamente en batalla y de cobardes que habían sido marginados por mostrar miedo. Aprendieron que la muerte en combate no era algo que temer, sino el destino más honorable que un hombre podía tener. La famosa frase de las madres espartanas a sus hijos que iban a la guerra, regresa con tu escudo o sobre él, no era solo una expresión de apoyo, sino una clara declaración de que la cobardía era peor que la muerte. Esta programación psicológica creó soldados que literalmente no podían concebir la retirada ni la rendición. Para un espartano completamente entrenado, rendirse en combate no era solo un fracaso táctico. Era una negación fundamental de todo lo que le habían enseñado a valorar de sí mismo. Esta es una de las razones por las que los espartanos eran tan eficaces en situaciones aparentemente imposibles. Mientras que otros soldados podían calcular las probabilidades y decidir que una retirada estratégica era la mejor opción, los espartanos simplemente no contaban con esa opción psicológica. A los 20 años, tras 13 años en la Agoge, los jóvenes espartanos se enfrentaban a su última prueba, una prueba que determinaría si se convertirían en soldados ciudadanos de pleno derecho o serían relegados a un estatus inferior para el resto de sus vidas. Esta prueba no era un examen escrito ni una demostración de habilidades en un entorno controlado.
Era una misión real en la que los jóvenes eran enviados solos al campo de batalla con la orden de sobrevivir durante un periodo determinado utilizando únicamente sus habilidades e ingenio. Durante esta última prueba, conocida como la cripteia, se esperaba que los jóvenes espartanos vivieran de la tierra, evitaran ser detectados y, a menudo, realizaran misiones específicas, como asesinar a ilotas, considerados peligrosos o posibles líderes de revueltas. No se trataba solo de una prueba de supervivencia. También era una prueba de su disposición a hacer todo lo necesario para proteger el Estado espartano. Por muy ambiguo que fuera moralmente, quienes completaban con éxito la cripteia eran finalmente considerados espartanos de pleno derecho, espariatos, y obtenían el derecho a portar armas como ciudadanos soldados. Pero incluso entonces, su educación militar no estaba completa. De los 20 a los 30 años, continuaban con un entrenamiento militar intensivo, ahora centrado en tácticas avanzadas, liderazgo y especialización en diferentes aspectos de la guerra. Solo a los 30 años se consideraba a un espartano lo suficientemente maduro para casarse y formar una familia. E incluso entonces, sus obligaciones militares seguían siendo su máxima prioridad. El resultado de este sistema educativo de décadas fue un tipo de soldado que simplemente no existía en ningún otro lugar del mundo antiguo. Un espartano adulto no solo se entrenaba para la guerra. Era psicológicamente incapaz de desenvolverse en cualquier otro contexto. No sabían ser agricultores, comerciantes ni artesanos porque nunca habían estado expuestos a estas actividades. No sabían negociar ni llegar a acuerdos porque habían sido entrenados para considerar cualquier cosa menos que la victoria total como un fracaso inaceptable. Eran, en el sentido más literal, máquinas de guerra humanas. Pero la creación de supersoldados individuales fue solo una parte de lo que hizo al ejército espartano tan formidable. Lo que realmente los distinguía de otros ejércitos antiguos era su funcionamiento colectivo como fuerza militar. La organización y las tácticas espartanas representaban siglos de evolución militar, perfeccionadas mediante la experiencia real en combate contra diversos enemigos. La unidad militar espartana básica era la enomotia, compuesta por aproximadamente 35 hombres. Esta no era solo una división administrativa, era una familia militar. Los miembros de una enomotia vivían, comían, entrenaban y luchaban juntos. Conocían a la perfección las fortalezas y debilidades de cada uno. Sabían cómo reaccionaría cada camarada bajo diferentes tipos de presión. Esta estrecha familiaridad permitía un nivel de coordinación táctica imposible de lograr con soldados que no se conocían bien. Múltiples enomotiae formaban un pentecostis de aproximadamente 140 hombres, y múltiples pentecosties formaban un lochos de aproximadamente 560 soldados. En la cima de la jerarquía se encontraba la mora, una unidad de aproximadamente 2.240 hombres comandada por un polemarca. Esta estructura organizativa permitía una considerable flexibilidad táctica. Los comandantes podían reorganizar rápidamente sus fuerzas para diferentes situaciones de combate sin perder cohesión ni eficacia, pero la organización por sí sola no explicaba la superioridad espartana. Lo que los hacía verdaderamente devastadores era su uso de la formación de falange. La falange no fue una invención espartana. Otras ciudades-estado griegas también la utilizaban. Pero los espartanos la refinaron y perfeccionaron de tal manera que la transformaron de una táctica militar básica en un arma de guerra casi invencible. Una falange espartana típica constaba de 8 filas de soldados, cada una portando una lanza de aproximadamente 2,5 metros de largo y un escudo circular de bronce de aproximadamente 1 metro de diámetro. El escudo no era solo un equipo defensivo, sino una parte integral de las tácticas ofensivas espartanas. Cada soldado sostenía su escudo con el brazo izquierdo de tal manera que protegía no solo su propio lado izquierdo, sino también el lado derecho del hombre a su lado. Este escudo superpuesto creaba una pared de bronce casi impenetrable que podía absorber flechas, lanzas y ataques con espada. La clave de la eficacia de esta formación residía en una disciplina y coordinación absolutas. Cuando una falange espartana avanzaba, se movía como un solo cuerpo. Los soldados de la primera fila mantenían sus lanzas apuntando hacia adelante, mientras que los de la retaguardia las sostenían en ángulos que les permitían proyectarse más allá de la primera fila. Esto creaba un muro de puntas de lanza que se extendía varios metros frente a la formación. El impacto psicológico de enfrentarse a una falange espartana en avance era devastador. Imagina estar en el ejército enemigo y ver a cientos de guerreros dorados marchar hacia ti en perfecta sincronización. Sus escudos brillando al sol, sus lanzas formando un bosque mortal de puntas de bronce, el sonido de sus sandalias marchando al unísono,
El rítmico golpeteo de sus lanzas contra los escudos y los cánticos de guerra que entonaban creaban una cacofonía intimidante que podía quebrantar la moral enemiga incluso antes de que comenzara el combate. Pero la verdadera genialidad de las tácticas espartanas no residía solo en la formación defensiva. Estaba en cómo la usaban ofensivamente. Una vez que la falange entraba en contacto con las líneas enemigas, la batalla se convertía en una cuestión de empuje literal. Los espartanos en la retaguardia de la formación usaban sus escudos para empujar a los hombres que tenían delante, creando una tremenda presión que empujó a las primeras filas hacia las líneas enemigas. Esta táctica, conocida como empujar, convertía la batalla en una auténtica competición de fuerza, resistencia y determinación. Los soldados al frente de la formación debían mantener sus posiciones mientras eran atravesados por las lanzas enemigas, a la vez que intentaban atravesar al enemigo con sus propias armas. Los de atrás debían mantener una presión constante hacia adelante, incluso mientras sus camaradas al frente morían y resultaban heridos. La ventaja de los espartanos en este tipo de combate era abrumadora. Sus años de preparación física los habían hecho más fuertes que los soldados comunes. Su entrenamiento psicológico les permitía mantener la disciplina y la coordinación incluso mientras los hombres morían a su alrededor. Y lo más importante, su absoluta disposición a morir antes que a retirarse significaba que nunca se derrumbaban bajo presión, un factor crucial en una táctica que dependía de mantener una presión constante hacia adelante. El equipo espartano también era superior al de la mayoría de los ejércitos antiguos. Sus escudos estaban hechos del mejor bronce disponible, forjado por hábiles artesanos que dedicaron su vida a perfeccionar el arte de crear equipo militar. Sus lanzas estaban hechas de madera cuidadosamente seleccionada y equilibradas para una máxima eficacia en el combate cuerpo a cuerpo. Su armadura, aunque más ligera que la de algunos ejércitos, estaba diseñada específicamente para permitir la máxima movilidad sin sacrificar la protección vital. Pero quizás el aspecto más innovador del equipo espartano fue su estandarización. Mientras que otros ejércitos antiguos solían estar compuestos por soldados que usaban diversas armas y armaduras, dependiendo de su riqueza personal o su origen regional, cada soldado espartano llevaba un equipo esencialmente idéntico. Esta estandarización no era solo estética. Tenía importantes implicaciones tácticas. Significaba que cada soldado sabía exactamente qué esperar de sus compañeros en cuanto a alcance de armas, protección de escudos y velocidad de movimiento. La logística espartana también era superior a la de la mayoría de los ejércitos antiguos. Mientras que muchos ejércitos dependían de complejos trenes de suministros o de subsistir en territorio conquistado, los espartanos habían desarrollado sistemas para mantener sus fuerzas en el campo de batalla durante largos periodos con suministros mínimos. Sus soldados estaban entrenados para funcionar con raciones reducidas, encontrar agua en territorio hostil y mantener su equipo en condiciones de combate incluso después de semanas de campaña. Esta superioridad logística les otorgaba a los espartanos una importante ventaja estratégica. Podían llevar a cabo campañas militares en territorios donde otros ejércitos no podían operar con eficacia. Podían mantener asedios durante periodos más prolongados y, fundamentalmente, podían responder con rapidez a las amenazas en diferentes partes de su territorio sin tener que preocuparse por las vulnerables líneas de suministro. Para cuando llegamos a las guerras greco-persas de principios del siglo V a.C., todas estas ventajas espartanas convergieron para crear situaciones en las que fuerzas espartanas relativamente pequeñas podían enfrentarse a ejércitos mucho mayores con una posibilidad real de victoria. El imperio persa representaba el tipo de desafío para el cual se había diseñado el sistema militar espartano. Un enemigo poderoso con recursos muy superiores que dependía de la cantidad de soldados en lugar de la calidad individual. El ejército persa que invadió Grecia en el 480 a.C. fue impresionante en escala. Fuentes antiguas, aunque posiblemente exageradas, hablan de fuerzas persas que sumaban cientos de miles o incluso millones de hombres. Incluso si reducimos estas cifras a estimaciones más realistas, seguimos hablando de un ejército que superaba en número a cualquier fuerza que los griegos pudieran reunir por un margen de al menos 10-1, y posiblemente mucho más. Pero el tamaño no era la única ventaja persa. El imperio persa controlaba vastos recursos económicos que le permitían equipar a sus soldados con armas y armaduras de calidad, mantener extensas redes logísticas y reclutar expertos militares de todo el mundo conocido. El ejército persa incluía no solo soldados persas nativos, sino también contingentes de medos, egipcios, fenicios y decenas de otras nacionalidades, cada uno con sus propias especialidades militares. Los persas también contaban con importantes ventajas tecnológicas.
Sus arqueros eran considerados entre los mejores del mundo antiguo, capaces de lanzar nubes de flechas que oscurecían el cielo. Contaban con caballería pesada capaz de romper las líneas de infantería con cargas de choque. Contaban con ingenieros especializados en asedio capaces de construir máquinas capaces de derribar las murallas incluso de las ciudades más fuertemente defendidas. Quizás lo más importante era la experiencia de los persas. El imperio persa había conquistado territorios que se extendían desde la India hasta el Mar Negro tras décadas de exitosas campañas militares. Sus generales se habían enfrentado a todo tipo de enemigos y tácticas. Sabían adaptar sus estrategias a diferentes terrenos y situaciones. Cuando marcharon sobre Grecia, tenían motivos para creer que sería una conquista rutinaria más. Desde la perspectiva persa, la resistencia griega parecía casi cómica. Las ciudades-estado griegas eran pequeñas, a menudo enfrentadas entre sí, y capaces de desplegar fuerzas militares minúsculas en comparación con las que los persas podían reunir. Cuando los espías persas informaron que los defensores griegos en el paso de las Termópilas estaban compuestos por tan solo unos cientos de espartanos y unos miles de griegos, debió parecer que la resistencia sería aplastada en cuestión de horas. Pero los persas no entendían del todo contra qué marchaban. Ya se habían enfrentado a soldados griegos antes. Mercenarios griegos habían servido en ejércitos persas, y algunas ciudades-estado griegas en Asia Menor habían sido conquistadas durante expansiones persas anteriores, pero nunca se habían enfrentado espartanos que lucharan en su propio territorio, defendiendo sus hogares y familias en un terreno que favorecía sus tácticas específicas. El paso de las Termópilas fue elegido por los defensores griegos precisamente porque neutralizaba muchas de las ventajas persas. Era tan estrecho que solo una pequeña parte del ejército persa podía atacar simultáneamente, eliminando así su ventaja numérica. El terreno accidentado imposibilitaba las cargas de caballería. Las escarpadas murallas a ambos lados del paso impedían que los arqueros persas flanquearan fácilmente la posición griega. Y lo que es más importante, el terreno obligaba a una batalla para la que los espartanos estaban perfectamente preparados, combate cuerpo a cuerpo de infantería donde la disciplina, el entrenamiento y la determinación eran más importantes que el número. En las Termópilas, todas las ventajas tecnológicas y numéricas persas se redujeron a una simple prueba de que bando mantenía una mejor línea de batalla en combate cuerpo a cuerpo. Al comenzar la batalla, los persas descubrieron rápidamente que se enfrentaban a una clase de soldados distinta a cualquier otra que hubieran conocido antes. Sus primeras unidades en atacar fueron tropas de élite conocidas como los Inmortales. Soldados persas considerados lo mejor que el imperio podía ofrecer. Estos hombres habían conquistado ciudades y derrotado ejércitos en todo el mundo conocido. Esperaban que los pocos griegos en el paso se desplomaran y huyeran al enfrentarse a la élite militar persa. En cambio, se encontraron contra un muro de bronce y hierro inquebrantable. Los espartanos respondieron a la carga persa en perfecta formación, con sus lanzas formando un bosque mortal que atravesaba a cualquiera que se acercara demasiado. Cuando los inmortales intentaron usar su mayor movilidad para flanquear la posición espartana, descubrieron que el terreno imposibilitaba tales maniobras. Cuando intentaron usar arqueros para romper la formación espartana a distancia, descubrieron que los escudos griegos podían absorber flechas indefinidamente. Más inquietante para los persas era su reacción psicológica al combate. Los soldados persas estaban acostumbrados a enemigos que gritaban, mostraban miedo, o al menos, alguna reacción emocional normal ante la violencia extrema de la guerra antigua. Los espartanos luchaban en un silencio sepulcral, con el rostro oculto por cascos de bronce, respondiendo a las órdenes de sus oficiales con precisión mecánica, incluso mientras los hombres morían a su alrededor. Este silencio no solo era intimidante, sino profundamente perturbador a nivel psicológico. Soldados persas que habían presenciado muchas batallas contaron posteriormente que luchar contra espartanos era como luchar contra fantasmas o demonios. No había satisfacción psicológica al ver el miedo en los ojos del enemigo. No había gritos de dolor que confirmaran que sus ataques estaban causando daño. No había señales de que los espartanos fueran humanos normales que pudieran finalmente quebrarse bajo suficiente presión. A medida que avanzaba el primer día de batalla en el paso, los comandantes persas se dieron cuenta de que se enfrentaban a un problema táctico. No habían previsto que sus tácticas habituales, utilizar arqueros para romper las formaciones enemigas, flanquear con caballería o simplemente abrumar al enemigo con una superioridad numérica, no estaban dando resultado. El estrecho desfiladero incapacitaba a su caballería. Sus arqueros no podían penetrar el muro de escudos espartano, y enviar más soldados a la refriega no servía de nada cuando solo unos pocos podían luchar a la vez debido a las limitaciones del terreno.
Peor aún, los persas sufrían bajas considerables, mientras que los espartanos parecían prácticamente ilesos. Cada oleada de ataque persa dejaba decenas de cadáveres dispersos frente a la línea espartana, mientras que la formación griega se mantenía sólida y aparentemente inagotable. Para los soldados persas, acostumbrados a victorias rápidas y relativamente incruentas contra enemigos intimidados, esta experiencia fue profundamente desmoralizante. La eficacia táctica espartana en las Termópilas ilustraba a la perfección por qué enfrentarse a estos guerreros era la pesadilla de todo comandante militar de la antigüedad. No se trataba solo de que fueran soldados hábiles. Muchos ejércitos antiguos contaban con soldados hábiles. No se trataba solo de que estuvieran bien equipados. Los persas también contaban con equipo de calidad. Lo que hacía únicos a los espartanos era su combinación de preparación técnica superior, un acondicionamiento psicológico extremo y un sistema social que los hacía literalmente incapaces de considerar la derrota. Cuando Jerjes, observando la batalla desde una posición elevada, vio a sus mejores tropas repelidas repetidamente por una fuerza griega mucho menor, debió de empezar a darse cuenta de que había subestimado gravemente a sus oponentes. Las fuentes históricas sugieren que inicialmente creyó que la resistencia griega duraría como máximo unas pocas horas. Sin embargo, al anochecer del primer día sin un avance significativo de los persas, se hizo evidente que esta batalla sería muy diferente de lo que se había anticipado. La noche siguiente al primer día de combates en el paso debió ser un momento de sombría reflexión para las fuerzas persas. Habían traído el ejército más grande del mundo para conquistar a unos pocos miles de griegos rebeldes. Y, sin embargo, no habían logrado avanzar ni siquiera unos pocos metros. Sus bajas aumentaban mientras los defensores griegos parecían tan fuertes como al comienzo de la batalla. Para los soldados acostumbrados a la conquista fácil, esta experiencia fue profundamente inquietante. Pero los problemas persas iban más allá de las simples consideraciones tácticas. El fracaso en romper rápidamente la resistencia griega comenzaba a tener implicaciones estratégicas más amplias. Una de las grandes fortalezas del sistema militar persa era su capacidad para mantener grandes ejércitos en el campo de batalla gracias a una logística superior. Pero ni siquiera el sistema logístico persa podía sostener a cientos de miles de hombres indefinidamente sin un progreso significativo. Cada día que pasaba sin victoria era otro día en que sus suministros se agotaban, sus líneas de comunicación se interrumpían y sus tropas desconfiaban menos de sus comandantes. Peor aún, la noticia del enfrentamiento en las Termópilas se extendía por todo el mundo antiguo. Las ciudades-estado griegas que habían considerado someterse al avance persa estaban reconsiderando sus posiciones. Los pueblos sometidos al imperio persa, que habían aceptado el dominio persa como inevitable, comenzaban a preguntarse si sus conquistadores eran realmente tan invencibles como parecían. El fracaso en aplastar rápidamente la resistencia espartana estaba socavando el aura de invencibilidad, herramienta crucial del poder persa. En el segundo día de batalla, Jerjes probó diferentes tácticas. Envió tropas especializadas de diferentes partes de su imperio, cada una con sus propias técnicas y equipo de combate, arqueros Aka con sus poderosos arcos compuestos, infantería pesada Meda con su armadura de escamas, soldados de flota de diversas satrapías que habían demostrado su valía en campañas anteriores. Pero el resultado fue el mismo. Toda unidad que atacó la posición espartana fue repelida con numerosas bajas, mientras que la línea griega permaneció inquebrantable. Lo que los persas no comprendían del todo era que se enfrentaban no solo a soldados superiores, sino a todo un sistema militar perfeccionado específicamente para este tipo de situación. Los espartanos no solo improvisaban tácticas defensivas. Estaban ejecutando estrategias practicadas y perfeccionadas durante generaciones. Cada aspecto de su formación, desde la separación entre soldados hasta la sincronización de las rotaciones de tropas, se había calculado para lograr la máxima eficacia en combates prolongados. La rotación de tropas espartana era particularmente sofisticada. Mientras que otros ejércitos solían mantener a los mismos hombres en primera línea hasta que se agotaban o morían, los espartanos habían desarrollado sistemas para llevar soldados de refresco al frente de la formación y mover a los cansados a la retaguardia, todo ello sin alterar la integridad de su línea de batalla. Esta capacidad de mantener soldados relativamente frescos al frente de la batalla les otorgaba una ventaja sustancial en combates prolongados. Sus técnicas de combate cuerpo a cuerpo también eran superiores. Décadas de entrenamiento habían enseñado a cada espartano no solo a usar sus armas con eficacia, sino también a luchar en estrecha coordinación con sus camaradas. Sabían cómo colocar sus escudos para una máxima protección mutua,
cómo coordinar los ataques con lanza para penetrar la armadura enemiga y cómo mantener la formación incluso cuando el suelo estaba resbaladizo por la sangre y sembrado de cadáveres. Quizás aún más importante, habían desarrollado técnicas psicológicas para mantener la moral y la disciplina durante combates prolongados. Los espartanos comprendían que la guerra antigua era una batalla tanto mental como física. Los soldados que mantenían su determinación y confianza durante horas de combate brutal tenían enormes ventajas sobre enemigos que gradualmente se desanimaban, se cansaban o se aterrorizaban. Las técnicas espartanas para fortalecer la moral incluían cánticos rituales, recordatorios constantes de los camaradas caídos que necesitaban venganza y un sistema de honor que recompensaba la valentía excepcional en combate. Pero quizás lo más efectivo fue su comprensión de que los soldados luchan con más ahínco cuando creen que cuentan con el apoyo incondicional de sus camaradas. El espartano prometía no abandonar jamás a un camarada herido, no retirarse jamás sin órdenes y no aceptar jamás la derrota, por muy desesperada que fuera la situación. Esto creó un ambiente donde cada soldado sabía que podía contar plenamente con los hombres que lo rodeaban. Esta confianza mutua tuvo importantes efectos prácticos en el campo de batalla. Los soldados espartanos podían asumir riesgos tácticos impensables para otros ejércitos porque sabían que sus camaradas los apoyarían sin importar lo que pasara. Podían mantener el ataque incluso heridos porque sabían que otros espartanos tomarían sus posiciones. Podían luchar hasta la muerte porque sabían que su familia y su ciudad honrarían su sacrificio. Para los soldados persas que se enfrentaron a esta formación en las Termópilas, el contraste con su propio sistema militar debió ser evidente y desmoralizante. El ejército persa estaba compuesto por contingentes de diversas nacionalidades, cada uno con sus propios comandantes, tradiciones y motivaciones. Si bien esto le dio al ejército persa flexibilidad y especialización, también significó que los soldados a menudo desconocían a fondo a los hombres que luchaban junto a ellos. Un arquero sisita podía dudar de si podía confiar en un lancero egipcio para proteger su flanco. Un soldado medo podía dudar de si sus aliados persas resistirían y lucharían si la batalla se volvía en su contra. Esta falta de cohesión se convirtió en un factor crucial en situaciones de combate intenso. Cuando los soldados persas veían que sus unidades sufrían numerosas bajas contra las líneas espartanas, podían preguntarse razonablemente si valía la pena seguir luchando por causas ajenas junto a hombres desconocidos en una batalla que parecía cada vez más imposible de ganar. Para los espartanos, tales preguntas eran literalmente impensables. Habían sido condicionados desde su nacimiento a considerar inaceptable cualquier cosa que no fuera una victoria total o una muerte honorable. A medida que el segundo día de batalla en el Paso llegaba a su fin sin avances persas significativos, el impacto psicológico en el ejército de Jerjes se intensificaba. Los soldados que habían marchado hacia Grecia, confiados en su superioridad numérica y material, comenzaban a dudar de la posibilidad de la victoria. Los comandantes que planeaban llegar a Atenas en cuestión de días se enfrentaban a la posibilidad de quedar atrapados en este paso durante semanas. Las implicaciones estratégicas de esta situación fueron profundas. El plan persa para la conquista de Grecia dependía del impulso, de aplastar rápidamente cualquier resistencia y obligar a las ciudades-estado griegas restantes a someterse antes de que pudieran organizar una defensa coordinada. Cada día perdido en el paso era un día para que los griegos se prepararan, reunieran aliados y fortificaran posiciones defensivas en otras partes de Grecia. Fue en este contexto que llegaron noticias que cambiarían el curso de la batalla. Un griego local llamado Efialtes se había ofrecido a mostrarles a los persas un sendero de montaña que les permitiría flanquear la posición espartana. Esta información le ofreció a Jerjes justo lo que necesitaba, una forma de sortear la fortaleza natural que había hecho tan eficaces a los pocos defensores griegos. Pero incluso con esta ventaja táctica, los persas aún se enfrentarían al problema fundamental de cómo lidiar con los soldados que simplemente se negaban a aceptar la derrota. La ruta de montaña podría permitirles rodear a los espartanos, pero los soldados rodeados que prefieren la muerte a la rendición no se vuelven automáticamente menos peligrosos. En muchos casos, se vuelven extremadamente efectivos. Cuando Leónidas, el rey espartano al mando de las fuerzas griegas, recibió la noticia de que los persas habían encontrado la manera de flanquear su posición, se enfrentó a una decisión que cuestionaría no solo el resultado de la batalla, sino también la percepción histórica de la eficacia militar espartana. Podía intentar retirar sus fuerzas para luchar otro día, preservando a sus soldados entrenados para futuras batallas, o podía quedarse y luchar hasta la muerte, sabiendo que tal sacrificio tendría un valor simbólico y estratégico que podría inspirar la resistencia griega en todo el mundo helenístico. La decisión de Leónidas ilustra a la perfección lo que hacía a los espartanos tan efectivos psicológicamente como soldados.
Para un comandante militar racional, en casi cualquier otra cultura, preservar a soldados entrenados para luchar otro día sería la opción obvia. Pero el sistema de valores espartano no permitía tal cálculo. Para los espartanos, retirarse cuando aún podían luchar era una violación fundamental de todo lo que creían sobre el honor, el deber y el coraje. Leónidas despidió a la mayoría de los aliados griegos, permitiéndoles retirarse para luchar en futuras batallas. Pero él y sus 300 espartanos permanecieron, junto con algunos voluntarios tebanos y tespios que decidieron quedarse y morir con ellos. No fue una decisión emocional ni impulsiva. Fue una elección estratégica calculada, basada en la comprensión de que, a veces, el valor simbólico de una última resistencia supera la preservación de los recursos militares. El tercer y último día de la batalla en El Paso se convirtió en una demostración definitiva tanto de la eficacia como de las limitaciones del enfoque militar espartano. Rodeados y superados en número por una fuerza insalvable, los espartanos restantes lucharon con una ferocidad que impresionó incluso a sus enemigos. Fuentes persas relatan que los últimos espartanos continuaron luchando incluso después de que sus lanzas se rompieran, usando espadas, luego dagas y, finalmente, luchando con los puños y los dientes. Esta resistencia final no fue solo una bravuconería dramática. Tuvo importantes efectos prácticos en la campaña militar persa en general. Las numerosas bajas que sufrieron los persas en las Termópilas, si bien numéricamente sostenibles, tuvieron un impacto desproporcionadamente grande en la moral de sus tropas. Los soldados que habían visto a sus mejores unidades diezmadas por unos pocos griegos ya no podían confiar plenamente en la invencibilidad persa. Más importante aún, el sacrificio espartano en las Termópilas se convirtió en un poderoso símbolo que inspiró la resistencia griega en todo el mundo helenístico. Las ciudades-estado que podrían haberse rendido pacíficamente a los persas optaron por luchar, motivadas por el ejemplo de los 300 que prefirieron la muerte a la sumisión. El valor propagandístico de esta última resistencia fue inestimable para la causa griega. Pero las Termópilas fueron solo una batalla en una guerra más larga. Y para comprender realmente por qué los espartanos eran tan temidos, debemos analizar sus campañas militares más amplias y su impacto en el equilibrio de poder en el mundo antiguo. Las Termópilas demostraron la eficacia espartana en el combate defensivo contra adversidades insalvables. Pero los espartanos también eran maestros de la guerra ofensiva, capaces de proyectar su poder militar mucho más allá de sus fronteras. En las décadas posteriores a las guerras greco-persas, Esparta se erigió como la potencia militar dominante del mundo griego. Su victoria en la guerra del Peloponeso contra Atenas y sus aliados demostró que su supremacía militar no se limitaba a situaciones defensivas desesperadas, sino que se extendía a la conducción de complejas campañas estratégicas que duraban décadas. Durante la guerra del Peloponeso, los ejércitos espartanos demostraron repetidamente su capacidad para derrotar a fuerzas numéricamente superiores mediante una combinación de superioridad táctica, disciplina superior y las ventajas psicológicas que proporcionaban sus soldados excepcionalmente entrenados. En batallas como Mantinea, los espartanos demostraron que, incluso al enfrentarse a otros hoplitas griegos experimentados, su superior formación de falange y disciplina de combate les otorgaban ventajas decisivas. Lo que hacía a los espartanos particularmente eficaces en la guerra prolongada era su capacidad para mantener la disciplina y la moral, incluso durante campañas que duraban meses o años. Otros ejércitos griegos estaban compuestos principalmente por soldados ciudadanos que tenían granjas, negocios u otras responsabilidades cívicas a las que debían regresar. Las campañas prolongadas creaban tensiones económicas y sociales que finalmente obligaban a estos ejércitos a regresar a casa. Los espartanos no tenían tales limitaciones. Como soldados profesionales a tiempo completo, apoyados por el trabajo de los hilotas, podían permanecer en el campo de batalla indefinidamente sin la presión económica de regresar a casa. Esta capacidad de mantener operaciones militares durante largos periodos les otorgaba enormes ventajas estratégicas sobre los enemigos, quienes finalmente tuvieron que elegir entre seguir combatiendo y satisfacer las necesidades de sus economías civiles. Sus técnicas de guerra psicológica también estaban muy desarrolladas. Los espartanos comprendían que la guerra no se trataba solo de ganar batallas, sino de quebrantar la voluntad del enemigo de seguir resistiendo. Desarrollaron tácticas específicas diseñadas para maximizar el impacto psicológico de sus victorias y minimizar la capacidad de sus enemigos para recuperarse de las derrotas. Una de estas tácticas era su enfoque en el trato a los prisioneros y a las poblaciones conquistadas. Mientras que muchos ejércitos antiguos mataban o esclavizaban indiscriminadamente, los espartanos solían emplear demostraciones de fuerza calculadas para quebrar la resistencia sin tener que librar batallas innecesarias.
Las ciudades que se rindieron rápidamente fueron tratadas con relativa indulgencia, mientras que las que resistieron se enfrentaron a la destrucción total. Esta política creó poderosos incentivos para que los enemigos potenciales se rindieran en lugar de luchar. Los espartanos también eran maestros de la guerra de movimientos. Si bien su formación de falange era más efectiva en el combate directo, desarrollaron tácticas para usar su infantería pesada en operaciones de guerrilla, ataques sorpresa y maniobras de flanqueo que maximizaban sus ventajas y minimizaban las oportunidades del enemigo de usar su superioridad numérica. Sus operaciones nocturnas eran particularmente temidas. Los espartanos se entrenaron exhaustivamente para el combate en la oscuridad, desarrollando técnicas de comunicación silenciosa, navegación sin luz y ataques coordinados que les permitían atacar campamentos enemigos con una sorpresa devastadora. Los enemigos nunca podían estar seguros de estar a salvo al anochecer, lo que creaba una tensión psicológica constante que degradaba la moral y la eficacia. La inteligencia militar espartana también era superior a la de la mayoría de sus contemporáneos. Mantenían extensas redes de espías e informantes por todo el mundo griego, lo que les permitía anticipar los movimientos del enemigo y explotar las debilidades políticas y militares de las ciudades-estado rivales. Esta inteligencia superior a menudo les otorgaba ventajas estratégicas decisivas incluso antes de que se libraran las batallas. Quizás lo más importante es que los espartanos habían desarrollado una sofisticada comprensión de cómo la guerra se entrelazaba con la política y la diplomacia. Comprendían que una victoria militar duradera requería no solo ganar batallas, sino también crear condiciones políticas que hicieran menos probable la resistencia futura. Sus alianzas con otras ciudades-estado estaban cuidadosamente estructuradas para maximizar su poder militar y minimizar las posibilidades de que los aliados se volvieran contra ellos. Esta sofisticación estratégica era evidente en la forma en que los espartanos lidiaban con las revueltas ilotas. En lugar de simplemente aplastarlas mediante la fuerza bruta, solían combinar despliegues de fuerza, incentivos económicos y manipulación política para impedir que las revueltas cobraran impulso. Cuando la fuerza era necesaria, se aplicaba de forma calculada para desalentar la resistencia futura sin causar mártires innecesarios. La eficacia a largo plazo del sistema militar espartano se refleja en su capacidad para mantener la hegemonía sobre el Peloponeso durante más de 2 siglos. Durante este periodo, ninguna ciudad-estado ni coalición de ciudades-estado logró desafiar con éxito el poder militar espartano. Incluso cuando Esparta enfrentó revueltas o invasiones, su superioridad militar fundamental se mantuvo intacta. Este prolongado dominio no se debió simplemente a la superioridad táctica en el campo de batalla, sino que reflejó la eficacia de todo el sistema espartano, militar, político, económico y social, para mantener el poder militar a escala regional. Los espartanos habían creado no solo un ejército superior, sino toda una sociedad optimizada para proyectar y mantener la fuerza militar. Pero el sistema espartano también presentaba debilidades inherentes que con el tiempo contribuirían a su declive. Su dependencia de una población de soldados ciudadanos relativamente pequeña significaba que no podían soportar un gran número de bajas indefinidamente. Cada espartano muerto en batalla representaba años de entrenamiento e inversión que no se podían reemplazar fácilmente. Su rigidez social también limitó su capacidad de adaptación a las condiciones cambiantes. El sistema que hizo a los espartanos tan eficaces contra los enemigos tradicionales se convirtió en una desventaja cuando se enfrentaron a nuevos tipos de desafíos militares para los que no estaban específicamente entrenados. El ascenso de Macedonia bajo Filipo II y Alejandro Magno planteó precisamente este tipo de nuevo desafío. Los macedonios habían estudiado cuidadosamente las tácticas espartanas y desarrollado innovaciones militares específicas diseñadas para neutralizar las ventajas tradicionales espartanas. Su formación de falange macedonia utilizaba lanzas más largas que superaban en alcance a las espartanas. Su caballería pesada podía explotar las debilidades de la formación espartana que no habían sido un problema contra enemigos anteriores. Más importante aún, los macedonios habían adoptado muchas de las mejores características del sistema militar espartano, evitando algunas de sus limitaciones. Entrenaban soldados profesionales a tiempo completo como los espartanos, pero los reclutaban de una base poblacional mucho mayor. Priorizaban la disciplina y la cohesión, al igual que los espartanos, pero mantenían una flexibilidad táctica que les permitía adaptarse a diferentes situaciones de combate. La batalla de Leuctra en el 371 a.C., donde un ejército tebano al mando de Epaminondas derrotó a una fuerza espartana, marcó el principio del fin de la hegemonía militar espartana. Esta derrota demostró que las tácticas espartanas, si bien seguían siendo formidables, ya no eran invencibles frente a enemigos que habían desarrollado contratácticas específicas. Pero incluso en decadencia,
el legado militar espartano continuó influyendo en el desarrollo del arte de la guerra en el mundo antiguo y más allá. Muchas de las innovaciones que los espartanos impulsaron, el entrenamiento militar profesional, la disciplina de unidad, la guerra psicológica y la coordinación táctica avanzada, se convirtieron en características estándar de los ejércitos efectivos de todo el mundo antiguo. Los romanos, que con el tiempo conquistarían tanto Grecia como el antiguo imperio persa, estudiaron a fondo las tácticas espartanas e incorporaron muchos elementos del sistema espartano a su propia organización militar. El énfasis romano en la disciplina, el entrenamiento estandarizado y la lealtad a la unidad se remonta directamente a la influencia espartana. Incluso hoy en día, los militares modernos estudian a los espartanos no solo por interés histórico, sino porque muchos de los principios fundamentales que los hicieron tan efectivos, como la importancia del entrenamiento riguroso, la cohesión de la unidad, un liderazgo sólido y la preparación psicológica para el combate, siguen siendo relevantes para las operaciones militares contemporáneas. Lo que hace única la historia militar espartana no es solo su excepcional eficacia militar, sino también su demostración de cómo una sociedad pequeña podía lograr y mantener la superioridad militar sobre enemigos mucho mayores mediante la especialización extrema, la innovación táctica y un compromiso total con la excelencia militar. Demostraron que, en la guerra, la calidad puede triunfar sobre la cantidad cuando ésta se desarrolla de forma sistemática y científica. Para los soldados persas que se enfrentaron a los espartanos en lugares como las Termópilas, la lección fue clara. No luchaban solo contra soldados individuales habilidosos, sino contra el resultado de todo un sistema social dedicado a crear los guerreros más efectivos posibles. Cada espartano al que se enfrentaban representaba décadas de entrenamiento especializado, selección genética, condicionamiento psicológico y preparación táctica sin parangón en ningún otro lugar del mundo antiguo. Esta era la verdadera fuente del terror que los espartanos inspiraban en sus enemigos. No se trataba solo de que fueran difíciles de matar. Muchos soldados antiguos eran valientes y decididos. No se trataba solo de que estuvieran bien entrenados. Otros ejércitos también contaban con soldados experimentados. Lo que hacía únicos a los espartanos era que representaban la aplicación de la inteligencia humana, los recursos sociales y la voluntad política a la tarea de crear soldados de máxima eficacia. Enfrentar a los espartanos significaba enfrentarse no solo a guerreros individuales, sino a todo el poder de una civilización que había decidido especializarse por completo en la guerra. Era como un granjero con herramientas caseras intentando competir con una explotación agrícola industrial moderna. La diferencia no residía solo en la habilidad individual, sino en todo un enfoque sistémico para resolver el problema de la eficacia militar. Para el imperio persa, acostumbrado a conquistar enemigos mediante una combinación de diplomacia, recursos superiores y una fuerza abrumadora, los espartanos representaban un desafío fundamentalmente diferente. No se les podía comprar, intimidar ni superar en maniobras con métodos que habían funcionado contra otros enemigos. Debían enfrentarse a ellos en sus propios términos, en combate directo, donde el entrenamiento, la disciplina y la determinación eran más importantes que cualquier otra cosa. Por eso, enfrentarse a los guerreros espartanos fue la peor pesadilla del imperio persa. No porque los espartanos fueran invencibles, la historia finalmente demostró que no lo eran, sino porque obligaron a sus enemigos a librar precisamente el tipo de batalla que maximizaba las ventajas espartanas y minimizaba las que habían hecho al imperio persa tan exitoso en otros contextos. Cuando un soldado persa observaba el campo de batalla y veía una fila de guerreros espartanos esperando en perfecta formación, no solo veía enemigos a los que derrotar, sino el resultado final de uno de los experimentos más extremos de ingeniería social militar que el mundo haya presenciado jamás. Cada uno de esos guerreros dorados representaba la dedicación absoluta de toda una sociedad al arte de la guerra. Y, en definitiva, por eso enfrentarse a los espartanos era tan aterrador. Porque demostraron que la guerra no se trataba solo de coraje individual o incluso de superioridad numérica, sino de que sociedad estaba más dispuesta a sacrificarlo todo en pos de la perfección militar. Los espartanos habían tomado esta decisión por completo, y sus consecuencias resonaron en los campos de batalla de la antigüedad durante siglos. Al reflexionar sobre esta extraordinaria historia militar, no podemos evitar reconocer que incluso los imperios más poderosos y los guerreros más disciplinados de la historia humana fueron, al final, mortales ante las fuerzas superiores que rigen el destino de las naciones. Dios, en su providencia, permitió que las civilizaciones surgieran y cayeran, que los imperios conquistaran y fueran conquistados, e incluso que los guerreros más orgullosos encontraran sus límites. La historia de los espartanos nos recuerda que, si bien el entrenamiento, la disciplina y la valentía humanos pueden alcanzar cotas extraordinarias,
Siempre existe una autoridad superior que determina el curso final de los acontecimientos. Sus victorias y derrotas, como todas en la historia, formaron parte de un plan mayor que trasciende nuestra comprensión humana, recordándonos la humildad necesaria ante la grandeza divina que gobierna todos los asuntos humanos.